¿Cómo están, hermanos? Señor les bendiga. Qué bueno es después de una semana como esta, donde hemos estado trabajando duro durante estos días con Escuela Bíblica de Vocaciones. Hemos tenido varios jovencitos, chicos que han hecho decisiones para Cristo. Anoche tuvimos, no sé si fueron 4 decisiones para Cristo que tuvimos ayer. Dios nos ha estado bendiciendo y tenemos que estar orando porque nuestra iglesia necesita activarse. Y lógicamente lo que más se requiere es que usted sea parte de esto. Usted no puede quedarse ahí a un lado, necesita ser parte integral de esto que Dios quiere hacer en nuestra congregación. Algunos de ustedes posiblemente físicamente no podrían aportar, pero sí pueden aportar en oración. Y vieras qué bien le hace a la iglesia la oración. Y por eso los lunes hay un culto de oración, que es importante que también usted se integre. Recuérdese que no solo los domingos hay cultos los lunes de oración. Es muy importante que usted esté allí, porque la oración activa una iglesia. ¿Okay? Estamos hablando de este tema tan maravilloso como es la doctrina para mí más importante dentro de la Biblia, que es la doctrina de salvación. Y el libro de Romanos es el libro más completo con respecto a esa doctrina. No existe otro libro en la Biblia que exprese realmente el corazón de Dios con respecto a salvación como el libro de Romanos. Y Gálatas capítulo 6, versículo 7. Gálatas capítulo 6. Y voy a hablarles sobre el alto precio del pecado. El alto precio del pecado. ¿Okay? Gálatas capítulo 6, versículo 7. Si usted lo tiene ahí, puede buscarlo. César, hágame un favor. Llévenmelo esto atrás a mi hijo. Ahí tienen. Ok, ya tienen. Okay, gracias. Gálatas 6. ¿Lo tienen, hermanos? Que les invito a ponerse de pie para hacer la lectura de la palabra de Dios. Dice, de pie todos, por favor. Gracias. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también que segará. Dios Todopoderoso, no dudamos de quién eres tú y cuáles son las intenciones para nosotros. A través de la palabra tenemos conocimiento puro, y a través de la misma experiencia y la historia de este mundo está marcada, Señor Dios, por tus intervenciones constantes. Y sabemos muy bien, Señor Dios, que el propósito número 1, cuando viniste a esta tierra como un hombre, fue venir y buscar y salvar lo que se había perdido. Has cedido al hombre una oportunidad de poder ser rescatado de esa condición que cada vez más y más destruye nuestra sociedad. Yo te pido en el nombre de Jesús este momento, que si hay personas que todavía no han tenido un encuentro genuino contigo, que tal vez creen haberlo tenido, pero no lo han tenido, porque los frutos no se ven en ellos. Te pido, Señor Dios, que tu Espíritu Santo haga la labor en la vida de cada uno de ellos, y que podamos ver, Señor Dios, algunos tomando decisiones para ti. Pero también oro por los creyentes, esos que sí son hijos tuyos, pero están llenos de apatía, que simplemente, Señor Dios, están cumpliendo como si fuera una religión y no una relación. Yo oro por ellos, Señor Dios, para que también avives el corazón de estos hermanos y abra los ojos de su entendimiento para que vean la realidad de lo que es vida cristiana. En resumidas, Dios, yo te pido en el nombre de Jesús que te glorifiques en este culto y que tu palabra corra con libertad y sea glorificada. En el nombre de Jesús pido que me uses. Por favor, Dios, dame las palabras necesarias para edificar. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden ocupar sus lugares, por favor. No se engañen, dice la Biblia. Dios no puede ser burlado. Lo que muchas veces la sociedad no entiende es que los que se están engañando son a sí mismos, y los que en realidad van a recibir burla al final son ellos mismos. Dios no puede ser burlado. Si vamos al libro de Romanos, capítulo 1, y entramos al versículos 18 en adelante, vamos a encontrar uno de los pasajes más oscuros dentro de la palabra del Señor con respecto a la expresión de Dios.
El libro de Romanos capítulo 3, prácticamente Dios está haciendo un análisis, está declarando el corazón del hombre y dice, por ejemplo, en el versículo 9, 10, 11 y 12, como está escrito: no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero aquí en el versículo 18 dice, en adelante, porque lo tienen, Romanos capítulo 3, versículo 18, 1, 18 en adelante, 1, 18 en adelante, ¿lo tienen? Porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Pues por lo cual, por esta razón, Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice amén. Por esto Dios, otra vez, les entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural que es contra la naturaleza, por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida de su extravío. Versículo 28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Qué pasaje más duro, ¿no? Qué pasaje más duro. Y la pregunta es, ¿cómo puede un Dios de amor, como dije yo ayer, cómo puede Dios, que es un Dios de amor, en algún momento derramar la ira sobre las criaturas que Él creó? ¿Cómo es posible que Dios haga esto? La ira de Dios cae sobre todo hombre porque Él es justo y Él es santo. Por esa razón Dios tiene que derramar su ira. Por ser un Dios justo y santo, Él no puede pasar por alto el pecado del hombre. Él necesita juzgar el pecado. Y esta acción de Dios es con un propósito de tener bajo control, ¿qué? El mismo pecado. ¿Se imaginan un mundo sin ley? ¿Ustedes veían esas películas del oeste? Donde en ciertos lugares no había ley. ¿Qué sucede en un lugar donde no hay ley? Cada uno puede hacer bien. Simplemente quiero matar hoy a don Jorge,
paso por ahí, lo mato y ya está. Porque yo quería matarlo, nada más. ¿Y quién me va a decir nada si no hay ley que me condene? ¿Cierto? ¿Se imagina qué terrible sería este mundo si no hubiesen leyes? Que a pesar de las leyes, sabemos cómo estamos, ¿cierto? A pesar de que el hombre sabe que si mata va a poder ir a la cárcel, a pesar que sabe que no se puede traficar drogas, a pesar que sabe que hay muchas cosas que no debe hacer según la ley, las hacen igual, porque es el corazón del hombre. Entonces, Dios tiene que juzgar, Dios tiene que controlar el pecado. Es muy importante, hermanos míos, que analicemos más profundamente la forma en la que Pablo, o Dios a través de Pablo, dice en el versículo, y yo quiero llamar la atención a esto, porque es muy importante, y no quiero que pasen esto en alto durante este mensaje. Dios, antes de hablar de juicio e ira, y antes de expresar el por qué tiene que dar o actuar con esa ira contra el hombre, Él en Romanos capítulo 1 versículos 16 y 17, 2 versículos antes, vea lo que dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Qué impactante es esto, cuando tú puedes ver la magnitud de lo que Dios está haciendo aquí. Antes de decir, por el corazón del hombre que no ama la verdad, que se ha apartado a mí, que decidieron hacerme a un lado y ir detrás de sus propias concupiscencias, antes de decir, yo tengo que derramar ira y los entrego, dice la solución: hay poder en un evangelio que puede hacer de cualquier hombre perverso un hombre de amor, un hombre de paz, que hace del hombre más amargado el hombre más amoroso, que hace de un criminal, como dice la Biblia, el que roba ya no roba, ahora quiere trabajar, busca trabajo, y no le basta con solamente ganar honestamente su dinero, quiere compartir con otros. Antes les quitaba a la gente y ahora quiere compartir, quiere ayudar. Este es el poder del evangelio de Dios. Es un poder sobrenatural que impacta la vida de un ser humano común y corriente. Dios hace de alguien que no era nada, hace algo que valga la pena y rescata a esa persona para que comience a experimentar las cosas que nunca en su vida antes había experimentado. Porque este evangelio, dice la Biblia, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. Sí, es que sí, es claro esto. Dios es un Dios justo y tuvo que juzgar el pecado, pero lo hace a través de la persona ¿de quién? De Jesucristo. Jesucristo, por eso Dios tuvo que darle con todo a Jesucristo. La muerte de Jesucristo fue terrible por esta razón. ¿Por qué? Porque tenía que juzgar el pecado de toda la humanidad. Tus pecados estaban ahí con Él, mis pecados estaban ahí con Él, el pecado de cada ser humano que ha habitado esta tierra, desde el principio de la creación hasta el último que habita esta tierra, cuando Él venga y termine con todo. Todos esos pecados estuvieron en la cruz con Jesús. Y a pesar de que Él sabía lo terrible que era eso, porque Él en Getsemaní inclusive Él sintió la presión de sentir, de vivir la experiencia de tener todos esos pecados sobre sí, porque Él los llevó voluntariamente. Pero Él sabía que si no moría en esa cruz, no habría esperanza para ti ni para mí. Todos nosotros estaríamos camino al infierno, y este mundo sería más aún un caos de lo que es. Dios tuvo que intervenir, Dios tuvo que hacer algo, y desde un principio comenzó a hacerlo. Dios no estaba improvisando, Dios tenía su plan desarrollado, y lo hace a través de un evangelio que es poderoso, porque transforma la vida de la persona que por fe lo cree. Dice claramente que se revela por fe. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu de Dios llega, toca el corazón de las personas que lo requieren, y esa persona por fe llega al Espíritu y por fe lo acepta y lo hace suyo, lo apropia. Antes de presentarnos el diagnóstico
Dios dice, yo te enseño cuál es la solución. Y sabes que es natural de parte de Dios ver cómo Él, por ejemplo, antes de emitir juicio al pueblo de Israel, cuando tú estudias la historia de Israel como tal, vas a darte cuenta que antes de que Dios va a poner juicio sobre la nación, viene y les da la solución para no llegar ahí. Y él comienza prácticamente a suplicarles diciendo, vuélvanse a mí, vuélvanse a mí. Miren, aquí estoy, vuélvanse a mí. Pero por la dureza del corazón, el pueblo de Israel experimentó juicio severo de parte de Dios, como la humanidad lo va a tener que experimentar. Porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Sabe, hermanos, si de algo no deberíamos avergonzarnos nosotros los cristianos, es del evangelio de Dios? De hablar de ese evangelio, pero háblalo con fe. Porque cuando transmitimos ese evangelio, tenemos que transmitirlo creyendo que es poder de Dios para salvación al que cree. Pero muchos cristianos hablan del evangelio de Dios, pero internamente ni siquiera lo creen. ¿Cómo va a hablar del evangelio una persona con convicción si ni siquiera tiene una vida que esté honrando a Dios? Cuando usted es esclavo de pecados que no ha podido vencer, cuando tú tienes situaciones en tu vida que todavía no has sabido superar, ¿con qué poder vas a transmitir el evangelio de Dios? ¿Cómo le vas a decir a una persona, el Señor te va a cambiar, cuando tú mismo no estás experimentando ese poder en ti? Tenemos primeramente que vivirlo nosotros para poderlo transmitir. Y por esa razón, cuando tú y yo andamos y caminamos en rectitud con Dios, tenemos la llenura del Espíritu Santo, quien da el poder para ser testigos. Amén. Pero una persona que está atada a un pecado, el Espíritu de Dios no puede obrar. Está apagado, ahí está, pero está apagado, y por lo tanto no hay poder para dar el mensaje de salvación. Y por esa razón algunos ni siquiera quieren, ni siquiera anhelan ganar almas. Hablamos de campañas evangelísticas, se le abre la oportunidad por lo menos de invitar a otros y venir aquí y traerlos, porque tiene pasión. Yo no puedo hablarles, pastor, pero por lo menos voy a invitar, voy a orar y voy a invitar, voy a traer. No, ni siquiera vienen, ni siquiera apoyan la campaña, ni siquiera están aquí cuando se requieren. ¿Qué se puede esperar de una iglesia así? ¿Cómo Dios va a bendecir una iglesia así? Es imposible. Estamos dándole una bofetada en la cara a Dios. Cuando merece ser honrado, lo estamos deshonrando. Esta expresión, hermanos míos, de no me avergüenzo porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, habla del gran peligro en el que podemos caer los creyentes, avergonzarnos del evangelio. Voy a la iglesia y escondo la Biblia. No, pastor, es que yo tengo la Biblia aquí en el celular, yo no necesito andar la Biblia, porque nos da vergüenza que el vecino nos vea salir con la Biblia. ¿Cierto? ¿Están conmigo? No, nadie, usted no puede engañar a Dios. Usted no puede burlarse de Dios, porque nos da vergüenza. Los vecinos van a decir, mira, ese hipócrita va para la iglesia. Y estuvo hablando hace poco conmigo con un vocabulario súper sucio. Acaba de tomarse unas cervezas ayer conmigo y ya ahora va para la iglesia. Y dicen algunos, el diablo repartiendo escapularios. ¿Están conmigo? ¿La verdad? Entonces, ¿cuáles son los temores frecuentes de un cristiano? Hablando a usted que es cristiano. Ser visto con menosprecio. ¿Cómo es, hermanos míos, por qué tener temor de que la gente nos menosprecie? ¿Acaso Jesucristo nos dijo que el mundo nos va a aborrecer? ¿Cierto o no? Porque yo les escogí a vosotros, el mundo les va a aborrecer. Porque el mundo me aborrece a mí, lo va a aborrecer a ustedes. Ya Él nos advirtió eso, ¿cierto o no? Que menosprecien lo que quiera la gente de lo que yo soy. Usted sabe que
nosotros los que servimos a Dios como pastores y siervos de Dios somos menospreciados por la sociedad y dolorosamente por algunos cristianos también. En una ocasión había un chico que llegó a mí y me dice: pastor, siento un fuego aquí fuerte, yo quiero servir a Dios y yo creo que Dios me está llamando para ser pastor. Cuando él llegó a sus padres y siendo miembros viejos en nuestra iglesia, cuando él llegó donde sus padres le dijeron: Dios me tocó, yo creo que Dios me está llamando para ser pastor. Cuando me gradué, y estaba en el último año del colegio, dice: cuando me gradué voy a entrar al seminario. Y el papá con gran ira le dice: ¿qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Cómo se te ocurre? Todo mi esfuerzo para llevarte a donde estás, ¿qué? Yo quiero que tú seas un doctor, un abogado, un arquitecto, pero jamás un pastor. ¿Qué es pastor? ¿Vas a salirme con eso ahora? Y yo digo: ¿cómo está mirando esa persona que es cristiana a un pastor? Como lo vi, lo peor del mundo. ¿Pero usted cree que eso los tiene que afectar a nosotros que estamos pastoreando? No, para nada. Para nada. Porque estamos en la tarea más honrosa del mundo. No me importa que el mundo no lo vea así. No me importa. Pero yo sé una verdad: que mi trabajo es eterno. Impacta la eternidad, no solamente de las vidas de las personas que se administran, sino de mi propia vida. Todo lo que se cosecha es eterno y valdrá la pena. Cambió un arquitecto, por más bueno que sean sus edificios y carreteras y puentes, llegará el momento en que van a tener que ser desplomados, ¿cierto? Nuestras carreteras están llenas de ese testimonio, ¿cierto o no? Esos puentes que un día fueron lo más glorioso en esas comunidades, hoy por hoy es un peligro. Ahí está de tiempo. En cualquier momento se van con vehículos al suelo. Pero en su tiempo fue la gloria de ese arquitecto. Pero las glorias que este mundo te dan son temporales, pero las de Dios son eternas. Entonces no te preocupes si el mundo te menosprecie. No te preocupes si el mundo se burla y se avergüenza o se avergüenza de ti. No te preocupes. Ahora, sentirnos poca cosa, eso si tú lo permites. Porque los hijos de Dios, hermanos míos, tenemos una posición de honra. Ustedes saben, hijos de Dios, ¿qué puede ser más honroso que eso? ¿Cierto? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es tan visible la intención de Dios en decir: este evangelio es mi poder que transforma la vida de un ser humano. O sea, tenemos que darnos cuenta que no importa en la condición que esa persona esté y no importa qué tan hundido esté en su pecado, si ese evangelio lo impacta, lo transforma. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasan, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Y qué provoca esto? Rechazar ese evangelio de Dios. Porque tú vas a ver en los primeros versículos, vean lo que dicen los primeros versículos de lo que leímos, versículo 18. Dice: porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia. ¿Qué detienen con injusticia? Detienen con injusticia la verdad. Y Dios comienza a decir: porque lo que de mí se conoce les es manifiesto, yo se lo he manifestado. Dios no se le oculta al hombre, se le revela. ¿Y de qué forma? Porque las cosas invisibles, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles. ¿Desde cuándo? Ese es un testimonio permanente. Dios se ha revelado al hombre a través de las cosas invisibles y aún a través de las cosas visibles. Dios se ha revelado desde la creación. Por esa razón dice: siendo entendidas inclusive por medio de las cosas que ahí está. De modo que no tienen
entonces Dios está anulando cualquier excusa del ser humano. El único remedio para los terribles males que provoca el pecado, tanto intelectual como espiritual, es el evangelio de Dios, que tiene poder. Pero el hombre decide ignorar a Dios. El hombre decide ignorar la verdad y se va detrás de ¿qué? Si ignora la verdad, se va detrás de ¿qué? De la mentira. Sin duda alguna. La mentira que el diablo les ha hecho creer a través de los tiempos. Cuando yo escucho a una persona decir, ay, es que yo disfruto la vida, y usted los ve, ¿en dónde están? Disfrutar la vida es venir después con cara de... ¿Y eso es disfrutar la vida? ¿Tiene sentido eso? El siguiente día con problemas de salud, porque están ahí, como les dicen, de goma. ¿Ah? ¿Y cómo solucionan la goma? Tomando más. Qué astuto Satanás, ¿cierto? Qué astuto. Y no te das cuenta que simplemente está siendo un títere del diablo. Y lo único que causa el pecado es destrucción. El pecado nunca beneficia a nadie. Este mundo está como está por el pecado. Por el pecado hay niños muriendo de hambre. Por el pecado hay asesinatos y muertes de inocentes. Por el pecado hay guerra. Por el pecado hay niños abandonados, dejados a la libre. Por el pecado hay hombres que lo único que hacen es engendrar y agarran a una mujer, la dejan embarazada. Si te vi no me acuerdo, y buscan a otra y buscan a otra. Por el pecado pasa eso. ¿Qué beneficio? Dígame un beneficio que el pecado puede dar. Ninguno. Pero el hombre ha creído que sí. El hombre cree que sí beneficia el pecado. El pecado no te beneficia en nada. Cuando jovencitos comienzan a fumar, ¿cómo se sienten? Grandes. Ahora sí soy un hombre. ¿Cierto? Ahí está. Y véame a las chiquillas impresionándolo. Yo fumo. ¿Cierto? Y después los ves en una cama muriendo de cáncer. 2 vecinos míos han muerto de cáncer por fumar desmedidamente. Y he visto sus muertes casi que palpadas. Terribles muertes. Antes de morir, dependientes de un tanque de oxígeno todo el tiempo, hasta que ya ese oxígeno no hizo efecto en ellos. Digo, eso es disfrutar la vida. Pero el diablo te ha hecho creer que sí. El hombre que tiene muchas mujeres, más bien inclusive raja de eso, ¿cierto o no? Le dice, mira, es que tú eres un cobarde. Yo sí tengo, ves, que yo sí soy macho de verdad. Eres un cobarde más bien. Eres un poca cosa, un hombre que deja abandonados hijos. ¿Qué se puede esperar de un hombre así? Pero ellos se sienten bien. Pero no ven el sufrimiento de esos niños que están dependientes, que posiblemente hambrientos, mientras que él está por otro lado disfrutando. El pecado lo único que trae a este mundo es destrucción. ¿Quién nos revela este pasaje? Primeramente, el pecado del corazón del ser humano. Eso nos revela. Lo que suprimen la verdad para recibir la mentira. Y es que es interesante, hermanos. Vea, si yo me parara aquí y empezara esta iglesia y comenzara a trabajar ciertas filosofías mías y comienzo a implantar prácticas que a mí me parece que son estratégicamente efectivas, porque comienzo a investigar qué funciona en el mundo y lo traigo a la iglesia, como hacen algunas iglesias, y por esa razón meten rap, por esa razón meten merengue, salsa, por esa razón meten reggae, para atraer a quienes. Hay iglesias que usted entra en ellas y parecen cosas de vidrio y luces apagándose y toda la cosa, y desde que entran los chicos entran y están alabando a Dios. No, en serio. Y vea, usted invita a nuestra iglesia a esos chicos y dicen, esta iglesia está muerta. No, en serio. Allá hay vida, aquí hay muerte para ellos.
pero ellos no saben lo que es vida realmente. Se van detrás de la mentira. Abandonan la verdad, se van detrás de la mentira. Esa es la razón del por qué el mundo está como está. El hombre se ha dejado engañar. El apóstol se halla bajo la necesidad apremiante de darnos a conocer la situación real del hombre, pecaminosos, rebeldes, deshonestos, que le dieron la espalda a Dios. La Biblia, hermanos míos, está poniendo en claro por qué Dios tiene que tratar el pecado de la forma que lo trata. Muchos cuestionan la idea de la ira de Dios porque la igualan a la ira del hombre. Y sabes que no podemos comparar la ira del hombre con la ira de Dios. La ira de Dios siempre va basada en su justicia. La ira del hombre no. La ira del hombre actúa por venganza, ¿cierto o no? Sí, es la verdad. Por esa razón, si estás con ira, lo más sabio es no actuar. No hables y no hagas. Porque lo que vas a hacer o vas a decir, va a ser después algo que va a decir, ay, ¿qué dije? Y más nosotros los esposos tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque si no, vamos a tener una esposa que nos va a estar recordando por años lo que le dijimos hace 35 años atrás. Hasta le dicen el lugar, debajo de aquel árbol de tamarindo, ¿recuerdas? Sí, hasta le dicen el lugar. Pero es la realidad. Tenemos que saber que la ira del hombre, en la ira del hombre no actúa la justicia. En la ira de Dios sí. Dios emite juicios y los juicios de Dios son justos. Justos. El hombre merece esto. Ahora, yo quiero decirles algo para los que somos cristianos. Nosotros también merecemos juicio. Pero fue Cristo el que tomó tu lugar y mi lugar y recibió ese juicio por nosotros, y por esa razón dice las Sagradas Escrituras que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué justo? Porque sería injusto que Dios juzgue algo que ya juzgó en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Cierto o no? ¿Está claro? Ya Cristo pagó el precio de ese pecado. Recuerde, no solamente sobre nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y pecados futuros. Y la solución para el cristiano es confesar su pecado. Una verdadera confesión es una confesión que va acompañada de arrepentimiento. Por lo tanto, si yo estoy haciendo algo incorrecto, le doy la espalda al pecado y me voy en la dirección correcta. Es darle la espalda al pecado. Porque eso de estar confesando pecados supuestamente y seguir haciendo lo mismo, eso no es confesión. No debemos olvidar entonces que la ira de Dios es completamente justa en su carácter mismo. Ignoran la verdad de Dios. O sea, versículo 19 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Versículo 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, el Dios invisible es revelado. ¿A través de qué? ¿A través de qué? Pongamos atención aquí, no nos distraigamos si lo que esté pasando. Ubíquense acá. ¿A través de qué se revela Dios? Ese Dios invisible. A través de las cosas hechas. A través de las cosas hechas. O sea, Dios está revelándose a través de la naturaleza. Cada vez de que yo me veo en un espejo, Dios se está revelando a mí. Pero el hombre prefiere creer en la evolución. ¿Prefiere creer eso? Una explosión, el Big Bang. ¿Prefieren creer eso? Que de la nada surgió algo ahí, que se cansó de estar en el agua por millones y millones de años y salió y le salieron unas patillas y comenzó ahí. Después le salió una cola y se decidió subir a los árboles y se hizo mono. Y después de miles de años de estar ahí entre las ramas y ahí andando, se cansó, se quitó el ramo y se convirtió en hombre. ¿Prefieren creer eso? Y algunos los defienden a muerte. Entre más sabio, o no sabio, la palabra no sería eso. Entre más conocimiento tiene el hombre, más se endurece para Dios.
Y hablando del conocimiento humano del mundo, porque entre más conocimiento bíblico nos lleva a Dios. Pero ustedes saben que esos profesores intelectuales, ellos quieren siempre discutir con uno, ¿cierto? ¿Cuál Biblia? La Biblia no es un libro cualquiera. Pero son personas que no ven una realidad. La Biblia te da revelaciones y te habla específicamente de cosas que hoy por hoy están ocurriendo y 2700 años atrás ya estaba profetizado. Y la Biblia se prueba no solamente a través de la ciencia, a través de la arqueología, sino que también a través de la misma historia. Hoy por hoy vivimos el tiempo más grandioso con respecto a que podemos probarle al mundo que la Biblia es verdad. Cada vez hay más científicos que se dan cuenta que mucho de lo que está escrito en la Biblia, que ellos tal vez por muchos años dijeron, eso no puede ser, ahora dicen, lo es. Entonces, ignoran la verdad de Dios. La ignoran. No es que no la conocen, la ignoran, porque dice la Biblia que siendo entendidas a través de las cosas hechas, pero que detienen con injusticia, escuche muy bien la verdad, con injusticia. Cada verdad revelada al hombre por Dios ha sido combatida, ha sido ignorada, ha sido ocultada deliberadamente. El hombre decidió hacerlo así. El hombre lo decidió. Y por eso Pablo aquí está estableciendo que las cosas que Dios creó nos revela su divino poder y deidad. Y ahí está Dios revelándote a cada uno de nosotros. O sea, cuando veo, dice el salmista en Salmos 8:3, cuando veo tus cielos, la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. O sea, Dios dice claramente, se revela. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de tus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Amén. Amén. ¿Sí es? Dios se revela. Hay suficiente revelación de Dios como para que nadie fuera ateo. Pero lamentablemente el corazón del hombre decidió ignorar la verdad. Por eso la Biblia dice, no tienen excusa. Nadie puede llegar a la presencia de Dios y decir, ay Señor, no sea injusto. Y por eso voy a retomar algo que dije ayer. Por esa razón en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 en adelante, habla sobre el gran trono blanco. Por esa razón Dios va a convencer al hombre antes de emitir juicio y condenación. Va a convencer al hombre, tú mereces estar donde estás. ¿Y cómo lo va a hacer? Dice la Biblia que los libros van a ser abiertos, el cual es el libro de las obras. Sí, ahí está escrito todo, como yo dije ayer. Eso que tú dijiste en algún momento, nadie se dio cuenta, ahí está escrito. Eso que hiciste allá en aquello más remoto, allá en aquella oscuridad y que pensaste, me la libré, ahí está escrito. Todos los hechos tuyos y míos están escritos ahí, bueno, los de las personas que van a estar ahí. Y cuando la Biblia dice, cada uno será juzgado según sus obras. Entonces Dios lo juzga y le dice, este eres tú. Y bueno, ¿quién va a discutir eso? Si es verdad lo que Dios me está diciendo, todo eso lo hice yo. Entonces cuando el hombre se convence que merece estar donde está, entonces Dios dice, pero esto no te lleva al infierno. Porque entonces es cuando abre el libro y comienza a buscar tu nombre. No estás. Y dice, el que no se halló escrito en el libro de la vida, será lanzado al agua de fuego. ¿Están conmigo ahora? O sea, el problema aquí, porque si fueran las obras, todos los que estamos aquí estamos fritos. Todos. Porque no hay justo en esta tierra que haga bien y no peque. ¿Están conmigo? No existe nadie en esta tierra que haga bien y no peque. Pero como no son las obras, el hecho es
que un día, en un momento dado, Dios se le reveló a esa persona. No está pasando aquí. Dios se le reveló a esta persona, ¿y qué decidió esa persona? Ignorar a Dios y la verdad, y irse detrás de la mentira, detrás de sus propios deseos, de sus propias concupiscencias. Y esta es la realidad del mundo. El mundo quiere vivir eso. El mundo quiere darle riendas sueltas a su corazón y a sus deseos. Y por esa razón la gente no tiene tiempo de pensar en Dios. Y Satanás les da mucho material para trabajar. Es más, Satanás les ha convencido de que este mundo es lo más importante. Establecerse bien en este mundo es lo que deben de esforzarse por lograr. ¿Por qué razón? Para que no tengan tiempo de reflexionar y decir, hay un Dios que me da la condición física que tengo, que me ha dado la salud y las habilidades. Nacemos con habilidades, ¿sí o no? Todos nacemos con habilidades, y gracias a esas habilidades tú y yo podemos ganarnos el sustento de todos los días. ¿Están conmigo? Pero ¿quién te dio esas habilidades? Seguramente las encontraste ahí en una caja de conflect. No, Dios te la dio. Dios te creó así. Pero deciden ignorar. Por esa razón, dice el versículo 20, no tienen excusa. No hay excusa. Dios se le reveló a través de la creación del universo completo. Y cada vez los científicos se admiran de los nuevos descubrimientos. Cada vez más y más. Versículo 21 y al 23 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorifican como a Dios. Y escuche, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y aquí viene, profesando, no es que son, no son, profesando ser sabios, que son realmente necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, Dios, el creador del universo, se le revela y ellos deciden ignorar eso, ignoran y no le dan gloria a Dios, ni tampoco se toman el tiempo para decir gracias Dios, sino que se envanecen en sus propios razonamientos. Y esto es terrible, hermanos, porque uno a veces habla con gente que razona de una forma que uno dice, ay, Dios, dale luz, porque son personas que no tienen un razonamiento lógico, real. Pero así es el hombre, sus propios razonamientos. Entonces dice que se envanecen en sus razonamientos, y como resultado de eso, ¿qué es lo que pasa con el corazón? Es endurecido el corazón. Se hacen cada vez más duros para escuchar a Dios, inclinar su corazón a Dios. Por eso Dios dice, ¿sabes? No hay sabiduría en este mundo. La sabiduría del mundo es locura realmente. La única sabiduría que vale es la sabiduría que proviene de Dios. Porque la sabiduría de Dios te da discernimiento. La sabiduría de Dios te da entendimiento. ¿Y qué hacen? Entonces, como creen ser sabios y no lo son, y razonan y razonan y razonan y creen sus razonamientos, entonces cambian la gloria de Dios incorruptible por semejanzas de imágenes de hombres corruptibles y de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, ¿qué van? A adorar a las criaturas antes que al Creador. Entonces, algunos dirán, pastor, ya me la libré aquí, porque yo no tengo imágenes, yo no adoro a ningún ser, yo no tengo ahí un perrito, un Buda o algo que yo quiero adorar, no, que es salvada. No, cuidado, tus hijos pueden ser un Dios para ti, tu esposa puede ser un Dios para ti, tu esposo puede ser un Dios para ti, tu trabajo puede ser un Dios para ti, tú mismo puedes ser un Dios para ti mismo, tu casa. ¿Cuántos cristianos dicen, es que yo no puedo ir a la iglesia, pastor, porque es que si me voy, capaz que vengo y ya no encuentro nada en la casa? Entonces estás tan atado a lo material que prefieres honrar tu casa que honrar a Dios. ¿Cierto o no? Hay padres que decidieron honrar a sus hijos antes que a Dios. ¿Por qué? Porque permiten los pecados de sus hijos en su casa. Es que pobrecito mi hijo, ¿qué va a pasar de él si lo tiro afuera?
Ay, es que yo tengo que cuidarlo y protegerlo, que es que más bien si lo tiro afuera va a ser peor. Pero están en la casa y ya están haciendo lo peor. Entonces deciden honrar a sus hijos antes que al Creador. Hasta animales. ¿Cierto o no? Ay, es que mi perrito no se puede quedar solo, pastor, lo siento, pero no puedo ir a la iglesia. ¿Qué hago yo con el periquito? ¿Es la verdad? Entonces, inclinan su corazón a adorar a las criaturas antes que al Creador. Se envanecen en sus razonamientos, su necio corazón es entenebrecido, se hacen necios y caen ¿en qué? En idolatría. Y cuidado, porque en muchos cristianos pasa también eso. El pecado te endurece, el pecado te aparta cada vez más de Dios, y llegará el momento en que vas a ser insensible totalmente. Entonces es impresionante cómo Dios le da al hombre esta información importante. ¿Para qué? Para que entiendan. Mucha gente culpa a Dios y dice, si hay un Dios, ¿por qué entonces el mundo está como está? ¿Por qué si hay un Dios los niños allá están muriendo de hambre? ¿Por qué si hay un Dios hay guerras? No, no es por Dios, es por el hombre. El hombre decidió esto. Si el hombre escuchara la voz de Dios y tuviese entendimiento, este mundo sería un paraíso. Pero como el paraíso no puede ser porque aquí hay pecado y el hombre decide por el pecado, Dios nos hizo un cielo nuevo y una tierra nueva para que habitemos donde no va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber temor, no va a haber enemistades, no va a haber crímenes, no va a haber nada de esto y todo va a ser paz. Dios tuvo que hacerlo así. Pero ¿quiénes van a estar ahí? Los que deciden escuchar la voz de Dios y no ignorar la verdad. La verdad está siendo predicada esta mañana. Usted decide hoy si ignora la verdad de Dios y se va a su casa a seguir en su pecado. Usted decide. Hablo con usted que es cristiano y con usted que no lo es. Usted decide. Hay 7 cosas, y termino con esto, que conducen a la oscuridad. 7 cosas. Habiendo conocido a Dios, o sea, conocen a Dios, pero no le glorifican. No le glorifican. O sea, no le dieron su debido lugar. Ni le dieron también, dice, gracias. O sea, no hay un corazón agradecido para con Dios. Entonces son personas que piensan que son autosuficientes, que no necesitan de Dios para nada. Yo puedo solo. Entonces, ¿qué hacen? También son personas que se envanecen en sus razonamientos, comienzan a razonar y esos razonamientos los llevan a decir, ¿cuál Dios? ¿Cuál Dios? Entonces su corazón es endurecido por ser necios. O sea, el corazón es oscurecido, la luz de Dios se apaga ahí. Y después porque profesan ser sabios, en realidad, cuando en la realidad es que son necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hay un alto precio por el pecado. Y esta lectura va a ser el final de este mensaje. ¿Cómo estamos de tiempo, hermano? Jorge, ¿qué hora es? Ok. Termino con esto, versículo 24 en adelante. Por lo cual, y escuchen por favor cada vez de que encuentres la palabra ahí, entregó. ¿Sabe qué pasa? A veces nosotros los padres actuamos así. ¿Cuántas veces usted como padre le dice a un hijo, está bien, vete, haz como quieras, ya estoy cansado de estar luchando con usted? ¿Cuántas veces ha llegado un padre a hacer eso? ¿Ah? No más, ya no más. Si eso es lo que quieres, está bien, vete, pero después no vengas a mí con el rabito entre las piernas. Dios entonces dice, tanto hiciste el hombre, y Dios insistiendo, dice, por lo cual también Dios los
entregó a la inmundicia. ¿Por qué los entrega a la inmundicia? Porque eso es lo que quieren. Eso es lo que quieren. A las concupiscencias de sus corazones, las intenciones malas de su corazón. Quieren darle libertad a eso. Bueno, está bien, eso es lo que quieren. Vayan. Entonces, ¿qué hacen? Como resultado de eso, dice, deshonran sus cuerpos. Dice, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Otra vez se entregó. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que no conviene. Ahí viene el lesbianismo. Cambian el uso natural. La naturaleza misma habla que Dios creó un hombre y una mujer. Cuando Dios miró a Adán y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, le hizo una mujer. ¿Cierto o no? Y eso tiene propósitos bien claros. ¿Se imaginan si todo el mundo escogiera por eso? Entonces, ¿qué va a pasar con este mundo? Se va a extinguir, porque no va a haber más niños. Dos mujeres no pueden hacer niños, ni dos hombres tampoco. Tiene que haber un hombre y una mujer para que ese milagro de vida se dé, ¿cierto o no? Porque así Dios lo estableció en la naturaleza. Entonces cambian las mujeres, comienzan a cambiar ese uso natural del hombre para encenderse entre ellas. Vean lo que dice el versículo 27, también los hombres. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí misma la retribución debida de su extravío. ¿Cuántas enfermedades han surgido a través de esas relaciones? Y cuando la Biblia habla del uso natural también, habla del uso natural, porque muchos seres humanos han llegado a tener una mente tan corrompida que tienen relaciones con animales. En Canadá, hoy por hoy, un hombre y una mujer se pueden casar con un perro, con lo que quieran, con un animal. Se pueden casar. ¿Se imaginan? Al punto de que cuando mueren, heredan los perros, que heredan lo que poseen, porque es su esposa o su esposo. Su esposa perra o su esposo perro. Y no estamos lejos aquí en Costa Rica de eso. Entonces, ¿qué hace Dios? Otra vez, versículo 26, los entrega. Perdón, estamos en el versículo 27, de modo que dejaron el uso. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios otra vez los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Este mundo está como está porque el hombre decidió esto. Y como Dios dejó libre escogencia al ser humano, y Él no hizo robot, y por esa razón Él da la verdad, y tú decides si aceptas la verdad. Dios se te revela y tú decides si sigues a ese Dios que se te revela. Es tu decisión. Estando atestados, dice, de toda injusticia. Escucha, fornicación, perversidad, avaricia. No es el mundo que, vean la lista aquí, no es el mundo que vivimos. Dice, de avaricias, maldades, llenos de envidias, homicidios, contienda. Pareciera que estuviera hablando de nuestro país, ¿cierto? No, del mundo en que vivimos. Dice, engaños, malignidades, que es malicia, murmuradores, detractores, que es denigrar, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Wow, cuánta rebeldía hay hoy en día de los hijos hacia los padres, ¿cierto? Como nunca en la historia, como nunca en la historia. Hoy hay una falta de respeto de los hijos hacia los padres. Hay hijos que gobiernan en las casas, ¿lo sabían ustedes? Yo conozco familias que tienen niños pequeños, pero esos niños hacen lo que quieren porque sus padres solamente saben decir son como gallegos. ¿Ustedes conocen los gallegos? ¿Cuántos conocen los gallegos? Los que caminan en el agua, en los ríos. O sea, usted los ve y hacen así. Bueno, también los garrobos hacen así. Usted los ve y hacen. Usted le dice, ¿usted es feo? Y te dicen que sí. Sí, en serio. Ellos siempre dicen que sí. Y hay algunos padres que son como ellos, solo así. Como usted diga. Como usted diga. ¿Cierto? Desobedientes a los padres. Dice, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Ahí está la lista. Esta es la realidad del mundo que vivimos.
Y puedes tú estar metido en esta realidad. Esta lista puede ser tú. Y Dios te está dando la oportunidad hoy. Dios se te está revelando. Dios te está dando la verdad. Tú decides hoy si aceptas esa verdad y vuelves tu corazón a Dios. ¿Sabes que hay esperanza para este mundo? Hay esperanza. Porque el Espíritu de Dios no se cansa. No se va a cansar hasta el último momento de interceder y tratar de convencerte que necesitas volver tu corazón a Dios. Es ya, es urgente. Por eso Dios a través de Pablo nos escribe diciendo: en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el día aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Más tarde no sirve, mañana tampoco, porque el tiempo es algo que tú y yo no controlamos. El único tiempo que podemos controlar es el momento, el ya, porque no sabemos de aquí a una hora si vamos a estar. Inclinen sus rostros, por favor. Inclinen sus rostros y voy a leer el versículo 32 mientras tengan sus rostros inclinados, sus ojos cerrados. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que la practican. ¿Qué vas a hacer con esta verdad hoy? ¿Qué vas a hacer con esta verdad? ¿Qué vas a hacer con este Dios que se te está revelando hoy? ¿Vas a ir detrás de tus propias concupiscencias? ¿Vas a seguir por tu camino torcido, que lo único que te ha causado es dolor? Es que un ser humano lejos de Dios no puede experimentar felicidad. Un ser humano lejos de Dios no puede experimentar paz. Un ser humano lejos de Dios no puede experimentar gozo. Eso solo Dios lo puede dar. Y Dios está aquí revelándote. Él está diciendo: ven, escucha mi verdad y acepta mi verdad. ¿Cuántos en esta mañana van a levantar su mano y decir: pastor, yo necesito dejar que Dios actúe en mi corazón y me salve, porque sé que soy parte de esa lista y no quiero ir detrás de mis propias concupiscencias, yo quiero ir detrás de la verdad y de la justicia de un Dios que se me reveló hoy? Aquí está mi mano, pastor, ore por mí. ¿Hay alguien entre nosotros? Amén, puedes bajar su mano. Amén, puede bajar su mano. Yo reconozco esto, Señor. Yo reconozco esto. Soy consciente que no estoy en el camino correcto. Que estoy consciente que mi vida es un desastre. Y soy consciente que no soy feliz como soy. No soy feliz. Pero hoy quiero darle a Dios mi corazón y mi vida para que Él me dé eso que yo necesito. Levanta tu mano, yo quiero orar por ti. ¿Hay alguien más? Amén. Puedes bajar tu mano, amén. Puedes bajar tu mano, amén. Puedes bajar tu mano, amén. Puedes bajar tu mano. ¿Hay alguien más? ¿Eres tú cristiano? ¿Eres tú un hijo de Dios? Pero a que has estado totalmente frío, lleno de apatía, inactivo. Y hoy Dios ha hablado a tu corazón y ha llenado tu corazón de una sensación para tomar una decisión de decir: Señor, yo quiero presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a ti, como una ofrenda diaria. Aquí estoy, Dios, para ti. ¿Quieres reconciliarte con Dios? ¿Quieres dedicar tu vida al Señor? ¿Quieres dejar de ignorar la voz de Dios y quieres escucharla esta mañana? Yo quiero orar por ti también. Levanta tu mano. ¿Hay alguno que quiera hacerlo? Yo reconozco que necesito reconciliarme con Dios. Necesito poner mis pecados en orden con Dios. He fallado porque he permitido que el pecado domine mi vida. Hay prácticas en mi vida que no están bien. ¿Hay alguien? Levanta tu mano. Yo quiero orar por ti. ¿Hay alguien más? Amén. Puede bajar tu mano. Amén. Puede bajar su mano.
¿Puede bajar su mano? Amén. ¿Hay alguien más? Dios Todopoderoso, creemos, Señor Dios, que tú eres grande y digno de suprema alabanza, y que nada funciona si tú no estás detrás de todo, Señor Dios. Glorifícate, por favor, Dios, te lo pido, en cada decisión que se está tomando hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted levantó su mano porque necesita de verdad recibir a Jesús como Salvador personal, no se vaya sin hablar con uno de los consejeros, de los líderes de la iglesia, por favor. Es muy importante que lo haga, ¿ok? Dios me les guarde de una forma especial.